En Inhambane, fundamentalmente llegaron 100 refugiados haitianos, de un primer flujo de migrantes haitianos en una condición precaria. Y fundamentalmente Madre de Dios es uno de los departamentos del Perú que tienen muchas limitaciones en cuanto a infraestructura. De hecho, incluso la propia población a la cual llegaron los refugiados haitianos tiene una población muy reducida, y limitaciones desde el punto de vista también de recursos, del acceso a los alimentos. Y es muy importante ver cómo la solidaridad, en este caso, de una ciudadana que tenía un alojamiento, un hotel, por ejemplo, pero que desde una perspectiva de un brazo solidario pudo finalmente brindarle cobijo a los refugiados haitianos e incluso asegurar las condiciones de su propio sostenimiento, la alimentación diaria, a pesar que, digamos, no habían muchas posibilidades de empleo, y que los refugiados haitianos empiezan a resentir finalmente esas posibilidades en cuanto a que los propios recursos con los que partieron de su país se ven agotados. Podemos comprender finalmente el drama humano que puede representar para un refugiado en una condición, un refugiado haitiano, que puede resentir en este caso, diríamos, la soledad, el abandono, y por otro lado también en que los países quizás no tienen una idea muy clara del problema complejo de un refugiado o de un ciudadano en un país que ha sido golpeado por un efecto devastador, como puede ser un terremoto, o incluso los huracanes, que igualmente también, diríamos, se ensañaron con el territorio de Haití. Al parecer, en este caso, bueno, creo que ya he hecho la reseña un poco, digamos, del video, lo cual en alguna manera me libera de tener la posibilidad de presentarlo en este momento, agradeciéndolo al doctor Gómez Sánchez. Pero en cierta forma es importante que continuemos con en las últimas diapositivas, por favor, sí. Sí, la siguiente. Vamos viendo entonces el caso Jan Bosico, como hemos señalado. Se trataba de unas niñas haitianas. Ellas nacieron de padre haitiano, de abuelos haitianos por la línea paterna y madre dominicana. En este caso, la Corte Interamericana va a resolver la situación jurídica de estas niñas a las que se les desconocía el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad, el derecho, y con ello también el derecho a la educación, el derecho a ser también beneficiarias de los servicios públicos en materia de salud, los servicios que el Estado puede brindar a la población, por la sencilla razón de que no tenían un derecho a la identidad reconocido, el derecho a la nacionalidad, y esto convocó a que la Corte Interamericana deba resolver en esta medida que los estándares en materia de derechos fundamentales no se observaban en la legislación de la República Dominicana, y esto llevó evidentemente a una reforma legislativa muy importante para reconocer también el caso de los migrantes haitianos, una tercera parte del territorio insular, en este caso, que comparten la República Dominicana con Haití. Haití ocupa una tercera parte y las dos terceras partes la República Dominicana, con lo cual podemos comprender también esta situación que la República Dominicana puede o debe en alguna forma también plantear una perspectiva de ayuda solidaria con el país vecino. El principio de buena vecindad y ayuda mutua evidentemente resultan siendo importantes. Y finalmente, quisiera en alguna forma, para dar algún espacio a la ronda de preguntas, que serán evidentemente también una oportunidad propicia para ir despejando alguna interrogante, alguna pregunta, alguna intervención, que siempre son bienvenidas. Finalmente debemos ver que el Perú, a nivel de las entidades públicas y a nivel de las entidades privadas, ha incorporado, diríamos, el tema en la agenda internacional, el tema de Haití. A nivel de las entidades privadas, como hemos indicado, estudios muy importantes del Instituto de Libertad y Democracia han logrado contribuir en buena cuenta a la formalización y a cambios en la legislación en cuanto a la simplificación de los procedimientos en la legislación haitiana, la posibilidad de empoderar a las iniciativas empresariales que puedan reconocerse en Haití y del mismo modo reconocer a partir de ellos ciudadanía. Por otro lado, también a nivel de las entidades públicas, vemos que el Ministerio de Salud, para el tema del cólera,
igualmente también el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio del Ambiente, a nivel de las universidades, la Pontificia Universidad Católica del Perú, del mismo modo, ha logrado brindar soporte en cuanto a la construcción de viviendas antisísmicas, viviendas que puedan resistir los embates o incorporar, digamos, modelos arquitectónicos para resistencia de materiales, para embates con estas características. Evidentemente, igual el Perú, al igual que otros países del continente americano, han participado con los cascos azules a través del Batallón Perú, en lo que significan las tareas que se ha encargado a los distintos batallones que tanto los países del continente americano como fuera de la región han podido incorporar en las tareas de orden público interno en el territorio de Haití, de control de fronteras, y del mismo modo también en cuanto a lo que significan las labores cívicas y de acompañamiento a la sociedad haitiana en los distintos requerimientos en materia de salud, en materia de educación, en materia de empoderamiento en cuanto al tema de lograr resolver problemas fundamentalmente urbanos. En esa medida, fundamentalmente vemos que quizás podría concluir con el propio lema que puede ser tan notorio en el caso de Haití: la unité fait la force, la unidad hace la fuerza. Y en ese contexto, este ámbito convoca a la solidaridad de América Latina para acompañar a Haití a lograr consolidar la democracia y a lograr a partir de ello los cambios que merece la sociedad haitiana. Los problemas de América Latina son comunes y los problemas que en definitiva convocan la solidaridad, como en el caso de Haití, son necesarias el acompañamiento que pueden dar países del continente americano, países fundamentalmente que conocen la realidad de Haití, la realidad histórica, la realidad geográfica, y desde ese orden de ideas queremos felicitar este espacio porque nos permite incorporar a cada uno de nosotros lo que representa Haití para América Latina y lo que podemos hacer desde nuestros respectivos ámbitos, fundamentalmente por en que Haití pueda finalmente encontrar mejores condiciones para resolver problemas que son tan acuciantes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del profesor Candela e invitamos al público asistente a que formule las preguntas que tengan a bien. Una pregunta. Entiendo que la pobreza en Haití siempre ha existido, impulsó a partir de los 60, 70, ¿no?, a una migración masiva, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Y la migración que ha sido fuerte, ¿no? ¿En qué medida los haitianos que han migrado, ¿no?, contribuyen actualmente con la economía de Haití, mandando remesas, o es, digamos, también el hecho de emigrar y ser pobres también en el país donde los acogen? Seguramente la remesa debe ser ínfima, pero debe ser algo, no sé, ¿no? Y la segunda pregunta es, también una parte de juzgarnos como estados, y no solamente, bueno, los países de la antigua América, bueno, en los años anteriores también pasamos pobreza, desarrollo, ¿no? Pero también los grandes responsables, las grandes potencias, ¿no?, Estados Unidos, Europa, que hicieron por Haití, ¿no?, consintiendo una dictadura familiar durante más de 30 años, ¿no?, una dictadura Duvalí que era corrupta, sumamente corrupta, tanto así que contaban anécdotas, ¿no?, inclusive salieron los periódicos que había juicios de cumplimiento de coimas, por ejemplo, ¿no?, una cosa de esas que es increíble, ¿no? Entonces, ¿por qué consintieron las potencias pues una dictadura familiar durante tantos años, ¿no?, que fue una de las causas porque Haití está como está? Vamos a hacer más preguntas, después se contesta. Buenas noches, de la intervención de ustedes. Agustín Munek, alumno egresado de la Universidad de Wiener. Mi pregunta va por el lado más político. Me parece importante el trabajo que se viene haciendo en Haití,
Pero ¿cómo podemos decir nosotros, bueno, la comunidad internacional, tenemos que entregar lo que Haití merece? ¿Y hasta qué punto intervenimos con el punto del principio de soberanía? Esa es mi pregunta. Bueno, ante todo, buenas noches y felicitarle por el tema que se ha tocado. Obviamente que de una u otra manera nos ha sensibilizado a cada uno de nosotros, ¿no? Estudiantes, docentes. Lo que obviamente hemos entendido el día de hoy es que hay una preocupación y esto sensibiliza a cada uno. Me parece que el tema no solamente, como decía el doctor Muñoz de la Universidad de la Católica de Economía, el problema no solamente es entenderlo, como hacen los filósofos, sino es de tratar de ver qué políticas estructurales se ha tomado y de las que se ha tomado repotenciarlas. Y el tema de la dictadura no es un tema ajeno al Perú, ni es un ajeno a México, ni es un tema ajeno a Brasil, porque inclusive en la literatura, por decir, hasta Juan Rulfo se pronuncia con la obra de Pedro Páramo, por la dictadura, o Mario Vargas Llosa con la fiesta del Chivo, o obviamente en la de Pedro Páramo vemos una dictadura de Páramo, obviamente, antes de la Constitución mexicana, ¿no? La de 1916. Entonces, vemos que la dictadura es obviamente algo intuito en cada territorio hispanoamericano. Ahora, lo que en realidad no debemos confundir un poco es la diáspora hispanoamericana con el problema de la identidad. El problema de la identidad puede ser un antecedente y el consecuente puede ser la diáspora hispanoamericana, que lo vive todos los países. Perú tiene una diáspora hispanoamericana, hay muchos migrantes a Estados Unidos y los factores también es la pobreza. Pero en este tema de Haití, y lo que causa sorpresa, como dijo el embajador, es que si siendo un país, o sea, obviamente que luchó por su independencia desde 1804, si no me equivoco, entonces, ¿qué es lo que se ha venido trabajando y a partir de lo que se ha venido trabajando, cuáles son las políticas estructurales, más allá de repente de los tratados de Jean Bosiko o de la Corte Interamericana que hizo pues del caso de Jean Bosiko contra la República de Panamá, ¿no? O hay muchos, obviamente también hay algunos ejemplos de la Corte Interamericana que se ha pronunciado sobre el derecho a la identidad, pero un poquito de manera genérica, porque de una u otra manera lo que yo creo es, como decía el doctor Muñoz, hay que establecer cuáles son las políticas estructurales de cada país. Entonces, en medio de toda esta pregunta es qué políticas estructurales existen actualmente en Haití y cuáles las que se podría reforzarlas, ¿no? Buenas noches, felicitar a los señores ponentes por esta magnífica exposición. Eu sou alumna da Faculdade de Direito desta universidade. Boa noite, senhor decano da Faculdade de Direito de Santa María. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría Haití recuperar esa economía y esa democracia si hoy en día se erige bajo bases económicas casi precarias? Y aparte de ello, no solamente bajo esas bases económicas, sino también bases sociológicas que evidencian una ausencia por parte del Estado y además esa ausencia de instituciones jurídicas que, como bien refirió el doctor Ricardo Silva, representan más que nada títulos en vez de ser funcionales. Entonces, en ese sentido, ¿podría Haití recuperar realmente esa economía y esa democracia? ¿Sería factible o es algo utópico ello? Obrigada. Acá hay algunos de los alumnos egresados que van a viajar. No a Santa María. ¿Quién va a Santa María? ¿Quién va a Brasil? ¿Quién va a Brasil? Aquí bastante.
Bien, muchas gracias por las preguntas, muchas preguntas interesantes de temas distintos. Sobre la diáspora, se calcula que hay 4 millones de haitianos afuera de Haití, ¿no? Que hay una diáspora muy importante en República Dominicana de 800 a 1 millón de personas, de 800,000 a 1 millón de personas, en Estados Unidos, por supuesto, en Canadá también, en Francia, y ahora parece que hay un nuevo circuito, ¿no? Porque Ecuador y Perú no exigen muchos vistos para entrada, y los haitianos entran por Ecuador, pasan por Perú y vienen a Brasil, ¿no? Entonces, el gobierno francés es controlado, ¿no? Pero esto es un problema. Yo sé que el gobierno brasileño más que sugirió y pidió insistentemente que Ecuador pusiera un visa para los haitianos, y el presidente Correa no lo aceptó. O sea, los haitianos entran en Ecuador sin visa, y no sé cómo tienen un visa para algunos días solamente en Perú, me imagino para llegar hasta Leticia, ¿no? Para llegar hasta la frontera con Brasil. Sí, porque de hecho que vemos que en Brasil hoy hay 5 a 6 mil haitianos que están en Manaus y Belén, que llegaron ya. Y es un problema porque son refugiados económicos. O sea, nosotros siempre intentamos hacer que con los países desarrollados aceptase el concepto de refugio económico. Jamás aceptaron. Y lo que está haciendo hoy Brasil es aceptar. Hablan de refugiados humanitarios, pero hasta un cierto punto, ¿no? De hecho, cada haitiano es un candidato al exilio, ¿no? Por la situación que hay en Haití. El problema no es este, el problema es arreglar o intentar de ayudarlos a arreglar los problemas en Haití. Si no, vamos a hacer siempre esta política de represión con los boat people, con el control, y haciendo que los haitianos, como lo escribí en un artículo, sean prisioneros de su propia isla. De hecho, es una política muy clara de algunas potencias. Y ahora, hablando ya de la segunda pregunta sobre el papel de las potencias, pero 60% del presupuesto del Estado haitiano viene de la ayuda y del envío de la diáspora, ¿no? Entonces, muy importante para Haití este envío de la diáspora. Y hay una discusión sobre la capacidad política de actuar de la diáspora. Y hasta ahora no era posible que la gente de la diáspora se candidatara a cargos políticos, y ahora va a haber una abertura, está habiendo una abertura para que se pueda incorporar a esta gente en la vida político y económica del país. Sobre el papel de las potencias Duvalier, mira, yo considero el Caribe como una especie de fábrica de dictadores, ¿no? De déspotas, de autócratas, ¿se dice? Sí, de autócratas. O sea, cada país tiene una historia muy pesada, ¿no? Quizás yo no voy a acusar a nadie, pero mirar solamente la historia. Quizás la más pesada de todas pesadas de Caribe sea Haití. ¿Y por qué? Porque Haití fue una víctima después de 45, sobre todo después de 48, la Guerra Fría. Y sobre todo después, cuando hubo la Revolución Cubana, por supuesto. O sea, no se quería una segunda Cuba. Y de cierta manera también República Dominicana. Cuando hay el movimiento nacionalista de Juan Bosch en 1965 en República Dominicana, hay una intervención, una fuerza interamericana de paz, incluso con Brasil y Estados Unidos, que iban a derribar a Bosch, que era un nacionalista, pero era un tipo, un socialista, que no tenía nada de comunista. Entonces, todas las tropelías que Duvalier pudo hacer es bajo el paraguas de la lucha anticomunista. Y hizo cosas increíbles, no solamente él, pero sus hijos también. Hay un libro, si usted tiene interés, hay un libro de Bernard Dietrich,
que es un periodista de Nueva Zelanda que vivió mucho tiempo en Haití, que conoce muy bien. Incluso hubo discusiones sobre el romance, sobre el chico, ¿cómo se llama?, de Vargas Llosa, diciendo que fue una especie de inspiración, quizás un poco más que inspiración, de un libro de Bernal Dietrich sobre Trujillo. Y este señor escribió mucho sobre Haití, y es un amigo de Haití, de la democracia haitiana, y salió ahora en francés y en español un libro sobre todos los crímenes de las dos dictaduras de la familia Duvalier. Y es impresionante, es impresionante. Y todo eso se hizo con el acuerdo de las potencias. Ahí voy a concluir sobre el principio de la soberanía. Yo creo que nosotros no debemos más hablar de eso en América Latina. Para nosotros este principio era un principio sagrado, ¿no? La no intervención, la soberanía absoluta. Pero ahora hay algo que se llama soberanía compartida, hay la intervención solidaria, hay una serie de cosas que ve países como Brasil o como Argentina que participan de esto, ¿no? Y quizás para reforzar, como dice Brasil, el multilateralismo, porque no se olvide que en 2004, cuando hubo la decisión de ir a Haití, los Estados Unidos habían decidido unilateralmente, afuera del Consejo de Seguridad, invadir a Irak, o sea, debilitando mucho el Naciones Unidas. Entonces fue una forma de contestar para reforzar el sistema multilateral. Mira, sobre el derecho a la identidad, nosotros hicimos en la OEA con el apoyo de RACD, ese es un gran proyecto para los adultos, los mayores de 18 años, hicieron más de 5.400.000 cédulas de tarjetas de identidad, que es también el título del lector, ¿no? Pero toda la cuestión de la legalidad de la tierra, ¿no? La propiedad de la tierra, que es un elemento central de la organización social y de la historia política, ¿no? Que nace una reforma agraria y sin bases políticas sólidas, un presidente puede caer, porque este es un tema fundamental. En Haití, el problema, quien conoce bien Haití, quien conoce bien el sistema de propiedad fundiaria, ¿se dice?, en Haití, es que los títulos de propiedad son muy débiles, son muy contestables. Entonces la gente no le gusta o no a poner esto sobre la mesa para saber de quién es propietario. El presidente Preval, que salió ahora, y ahí voy a hacer una confesión que él me hizo, porque me preguntó por qué algunos países, sobre todo las grandes potencias, no quieren más saber de la centroizquierda, no quieren más saber de él, por qué los Estados Unidos hace esa política tan fuerte contra él. Y hay muchas interpretaciones. Y él me dijo que él tenía la suya. Y la suya es que él se opuso, pero muy fuertemente, a una propuesta de Estados Unidos que hacía con que la Comisión Provisional de Reconstrucción de Haití, que es una comisión mixta haitiano-extranjera, pudiera ella dar títulos de propiedad. Esta fue la propuesta de los Estados Unidos. Y Preval se opuso, diciendo que eso solamente las autoridades haitianas, las instituciones haitianas y los notarios, ¿se dice?, podrían hacerlo. Y jamás una comisión que tenía la mitad de extranjero que pudiera definir quién es propietario y quién no es propietario de tierras o de... Él me dijo que su interpretación, que a partir del momento que dijo, jamás ustedes van a conseguir enquanto yo estuviera vivo, dijo él a los americanos, no solamente cuando fuera presidente, enquanto estuviera vivo, y que a partir de ahí hubo una ruptura, porque ese tema es un tema muy importante. Y ahora hay una política, un movimiento para hacer un cadastro.
cadastro de tierras. Y hay dos propuestas. Hay una propuesta del continente que la OEA hace con algunos países, financiado también por los canadienses, con técnicos canadienses. Y hay una propuesta francesa. Y los franceses están luchando para tener su propuesta de hacer el cadastro de tierras. Hasta el punto que se dice en Haití que de hecho los franceses están tan interesados en hacer el cadastro de tierras porque quieren recuperar títulos de propiedad franceses, por supuesto, de antes de 1804. O que sería una cosa impensable que la metrópole venga a ser, después de la independencia, 200 años después, venga a ser la distribución de los títulos de propiedad. Es una cosa impensable, pero los franceses actúan de una forma muy fuerte en este tema. Y las Naciones Unidas hablan del Estado de Derecho, que tiene que fortalecer el Estado de Derecho. Yo quería decir una cosa y ahí termino, que el derecho costumero, se dice, consuetudinario, es muy importante en Haití, muy importante. El derecho no escrito, el derecho hablado, el derecho del más anciano, del más viejito del pueblo. Esto es muy importante. Y también el derecho que viene del irracional, el derecho que viene de percepciones que se tienen sobre la vida, sobre la muerte, sobre otras cosas. Entonces, querer transformar Haití, que tiene una sociedad, que es una sociedad muy compleja, en una cosa sin gusto y con una forma occidental, capitalista, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Entonces, tenemos que respetar esos elementos fundamentales, culturales, etnológicos, antropológicos de la sociedad haitiana. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta con respecto a los migrantes, en definitiva, cuán importantes son los migrantes, en todo contexto vemos, y particularmente en el caso de América Latina, que las remesas, para hablar solamente del componente económico, son un elemento tooling, un elemento, digamos, una herramienta de soporte para otras variables económicas. Si nos referimos a otros países, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la primera fuente de ingresos de la economía de El Salvador lo constituyen fundamentalmente las remesas de los salvadoreños hacia la República de El Salvador. Y es fundamentalmente un contingente importante en el Producto Bruto Interno de la economía salvadoreña. Pensemos en un escenario de recesión internacional en el cual fundamentalmente el migrante tiene que en primer orden valerse, digamos, ver un poco por su propia subsistencia, y evidentemente puede ello reducir los flujos de remesas hacia los países. Eso evidentemente puede ser mucho más complejo en el caso de Haití. En el tema de México, por ejemplo, los flujos de capitales de los migrantes representan la tercera fuente de ingresos después del petróleo y el turismo. Entonces esto nos da una idea evidentemente que en todo contexto, y particularmente en el caso de América Latina y evidentemente en el caso de Haití, con 60% de flujos de capital que en alguna forma se van a reconocer que se concentran en el ámbito de la economía haitiana. En relación al ámbito de la crisis, bueno, de la pregunta sobre la soberanía, bueno, de hecho, digamos, vemos que en el contexto internacional se puede reconocer también a nivel de lo que significa la crisis de la soberanía, es decir, la posibilidad en que esté legitimada la comunidad internacional, por ejemplo, a llevar a cabo intervenciones de carácter humanitario, fundamentalmente cuando vemos que en un contexto determinado, en un país, evidentemente se pueden dar las condiciones para violaciones atroces de los derechos humanos, o fundamentalmente un contexto de un conflicto de luchas intestinas, y en el que el valor de la vida humana y la degradación de los valores humanos llegan a su punto más débil. Y en ese contexto la comunidad internacional no puede permanecer, digamos, de brazos cruzados y no adoptar medidas como pueden ser evidentemente para este contexto. Las crisis de la soberanía también en el ámbito del derecho ambiental, es decir, un país que cuenta con recursos, por ejemplo, pensemos que el Perú quisiera, como una hipótesis evidentemente descabellada, que el Perú quisiera talar toda su Amazonía simplemente porque se trata de un recurso forestal que está en el Perú. Eso sería impensable, a pesar que los recursos forestales están en el Perú, porque evidentemente vemos que hay un sentido de responsabilidad
con el mundo, porque esto significaría elevación del calentamiento global, elevación de la temperatura, y evidentemente que el mundo ingrese a un cataclismo. Evidentemente, en ese contexto vemos que también hay una crisis de soberanía impuesta desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los valores de los derechos humanos, del mismo modo. Entonces, el concepto de soberanía, digamos, comparto en esa medida la apreciación del profesor Silva Seitenfuss, en el contexto en el cual finalmente el derecho internacional puede ofrecer casos emblemáticos en los que hay que sopesar evidentemente los valores que pueden verse afectados. Sí, el tema del el gran resquemor es que con respecto a la pregunta en materia de las políticas estructurales, parecería que la actual administración de Martelly procura seguir el modelo cepalino, el modelo de la CEPAL. Y la reciente visita justamente el 11 de agosto a Santiago, y la entrevista con la directora de la CEPAL, permite ver claramente cuáles son las líneas maestras sobre las cuales del diagnóstico que conforman el problema, en este caso de Haití, y finalmente cuáles pueden ser los indicadores económicos que pueda, o en alguna forma, las acciones económicas que se pueden adoptar, y el modelo de la CEPAL parecería que en alguna forma podría tener algún indicador sobre ese particular. Claro, el gran resquemor es que en Haití, pues el tema es que por vez primera se ha podido ver que hay una sucesión democrática, desde Preval a Martelly, y eso es un tema que debe ser valorado en gran medida, es decir, que las situaciones autoritarias o de facto no han interrumpido la transición, en este caso democrática, y que se procura plantear una legitimidad constitucional que pueda consolidarse a partir, en este caso sí, evidentemente, del tema de la presencia de los cascos azules, por ejemplo, porque tomemos en cuenta que si bien tenemos en claro, y lo hemos escuchado en la intervención del profesor Seitenfuss, sobre el tema de las políticas estructurales y el problema de las fuerzas en tensión en Haití, que podemos pensar en el caso de un país que carece de unas fuerzas armadas, y que en ese sentido, si bien es cierto, han reconocido un número de cerca de 12.000 personal de tropa de distintos países, este número está en un franco receso. En este contexto, la UNASUR ha solicitado que se reduzca la presencia militar de cascos azules en Haití, en el contexto en el cual también han habido situaciones, digamos, particulares de algún tipo, digamos, de afectación a la dignidad humana, hechos atribuibles en particular a cierta alegación de cascos azules, y en esa medida también evidentemente la presencia de los cascos azules no deberá ser permanente, pero tampoco deberá dejarse evidentemente Haití presa de las tensiones que vive y que podemos tener muy en claro todos. No perdamos de vista evidentemente que Duvalier ha retornado a Haití, y evidentemente también que digamos que los políticos tienen fundamentalmente un caudal político que puede tener también una posibilidad de establecer un desequilibrio en el contexto de los actores de la última ajuste electoral, la última contienda electoral. Finalmente podemos ver que se ha dado una transición democrática importante. Sí, un poco serían estos las precisiones que quería dar. Bien, agradecemos a todos por su presencia, los invitamos a continuar con estas exposiciones para el día de mañana a las 10:30, y despedimos con un fuerte aplauso a los señores ponentes.